Cómo empiezas tu día define cómo vives tu vida. No es una frase motivacional, es una realidad práctica. Porque tu mañana no es solo el inicio del día, es el punto donde se establece tu estado mental, tu enfoque y tu nivel de control. Y la mayoría ya está fallando desde el primer minuto. Ni siquiera son conscientes de ello. Se despiertan y antes de pensar, antes de respirar con intención, antes de tomar control, ya están reaccionando. Agarran el celular y en cuestión de segundos, su mente deja de ser suya. Notificaciones, redes sociales, mensajes, noticias, ruido. Empiezan el día consumiendo la vida de otros, en lugar de construir la suya, comparándose sin darse cuenta, sintiendo ansiedad sin entender por qué, dispersando su atención antes de haberla dirigido. Y lo más peligroso es que se vuelve automático. Ya no lo cuestionan, ya no lo ven como un problema, lo ven como algo normal. Pero no es normal, es una pérdida silenciosa de control. Porque desde ese momento ya no estás liderando tu día, estás reaccionando a él. No hay enfoque, no hay intención, no hay dirección, solo estímulo tras estímulo, llevándote de un lado a otro. Y así pasan las horas, saltando de tarea en tarea, empezando cosas sin terminarlas, sintiendo que el día se va, pero sin haber avanzado realmente. No porque no tengas capacidad, sino porque perdiste el control desde el inicio. Y cuando pierdes la mañana, arrastras ese estado todo el día. Tu mente se vuelve reactiva, tu energía se dispersa, tus decisiones se debilitan, y lo que podría haber sido un día productivo se convierte en otro día más sin dirección. Por eso, esto no es un detalle menor, es la base de todo. Si no controlas tu mañana, no controlas tu vida, porque la forma en que empiezas determina cómo piensas. Cómo piensas determina cómo actúas, y cómo actúas determina los resultados que obtienes. Todo empieza ahí, en ese primer momento del día, donde decides si vas a reaccionar o si vas a tomar el control. Si quieres cambiar eso, necesitas dejar de improvisar tus mañanas. Porque una mañana sin intención siempre termina en un día sin dirección. No se trata de hacer algo complicado. No necesitas una rutina perfecta ni horas libres. Necesitas estructura. Necesitas claridad. Necesitas control desde el inicio. Y todo empieza con prácticas simples, pero ejecutadas con intención. 10 prácticas que si las haces bien, pueden cambiar completamente cómo piensas, cómo actúas y cómo vives. 1. Silencio. No empieces el día con ruido, empieza contigo. Antes de mirar el celular, antes de hablar con alguien, antes de consumir cualquier estímulo, quédate en silencio. Ese momento es clave, porque ahí decides si tu mente va a ser tuya o del mundo exterior. Respira, observa, siente el inicio del día sin distracciones. El silencio no es vacío, es control. 2. Reflexión. Pregúntate algo simple, pero poderoso. ¿Quién quiero ser hoy? No qué tienes que hacer, sino cómo vas a actuar. ¿Vas a ser disciplinado? ¿Vas a ser enfocado? ¿Vas a mantener la calma? Esto define tu identidad antes de que el día intente definirla por ti. 3. Visualiza dificultades. No te prepares solo para lo bueno, prepárate para lo real. Piensa, ¿qué podría salir mal hoy? ¿Qué podría incomodarme? ¿Qué podría sacarme de mi centro? Y luego decide cómo vas a responder. Cuando lo haces, dejas de reaccionar porque ya estás preparado. 4. Disciplina mental. Toma una decisión clara desde el inicio. Hoy voy a hacer lo correcto aunque no tenga ganas. Porque tus emociones van a cambiar,
Tu motivación va a subir y bajar, pero tu estándar debe mantenerse firme. La disciplina empieza en la mente mucho antes de la acción. 5. Enfoque. Define una prioridad clara para tu día. Solo una. La mayoría intenta hacer todo y no hace nada bien. Pregunta, si solo pudiera cumplir una cosa hoy, ¿cuál sería? Esa es tu misión. Todo lo demás es secundario. 6. Gratitud. Antes de buscar más, reconoce lo que ya tienes. 3 cosas, solo 3. Puede ser algo grande o algo simple. Esto cambia tu estado mental. Pasas de escasez a suficiencia, de ansiedad a estabilidad, y una mente estable toma mejores decisiones. 7. Movimiento. Activa tu cuerpo. No necesitas una rutina perfecta ni horas de entrenamiento, solo necesitas moverte. Unos minutos, estirarte, caminar, respirar profundo, porque cuando activas el cuerpo, activas la mente y rompes la inercia del descanso. 8. Control del pensamiento. Observa tu mente antes de que se descontrole. ¿Qué estás pensando al empezar el día? ¿Hay ansiedad, duda, pereza? No luches contra eso, obsérvalo, porque cuando observas, creas distancia, y cuando hay distancia, hay control. 9. Evitar distracciones. Retrasa el uso del celular. No lo elimines, contrólalo. Dale tiempo a tu mente para establecerse antes de exponerse al caos externo. Cada minuto que retrasas esa distracción es un minuto que ganas en claridad, y eso cambia todo. 10. Compromiso. Decide algo simple pero poderoso. Hoy voy a terminar lo que empiezo. No perfecto, no impecable, pero completo. Porque la disciplina no se trata de empezar fuerte, se trata de terminar lo que comienzas. Y aquí está la clave de todo esto. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. No importa si fallas un día, importa que vuelvas el siguiente. No importa si al inicio se siente incómodo, importa que lo repitas hasta que se vuelva parte de ti. Porque no es la intensidad lo que cambia tu vida, es la repetición, día tras día, mañana tras mañana, hasta que llegue un punto en el que ya no tengas que pensarlo, porque ya te has convertido en alguien que toma el control desde el inicio. Y ahí todo cambia. No intentes cambiar todo de golpe. Ese es uno de los errores más comunes y más peligrosos, porque cuando intentas hacerlo todo al mismo tiempo, no construyes disciplina, construyes frustración. Empiezas con energía, con motivación, con la idea de que ahora sí todo va a cambiar, pero en pocos días esa intensidad se rompe y vuelves al punto inicial. No porque no seas capaz, sino porque intentaste avanzar demasiado rápido, sin estructura. El cambio real no funciona así. El cambio real es más simple, pero mucho más sólido. Empieza con 3 de estos hábitos. Solo 3. No 10, no todos. 3. Elige los que más impacto tengan en tu mañana. Elige los que sabes que puedes repetir. Elige los que te obliguen a estar presente. Y empieza mañana mismo. Sin preparación perfecta, sin esperar el momento ideal. Porque ese momento no existe. Hazlos simples. Tan simples que no tengas excusa para no hacerlos. Hazlos claros, que no tengas que pensar demasiado, que sepas exactamente qué hacer. Y sobre todo, hazlos repetibles. Porque la clave no está en la intensidad, está en la consistencia. No necesitas hacerlo con máxima energía, no necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo todos los días. Incluso cuando sea incómodo, incluso cuando no tengas ganas,
incluso cuando parezca que no está pasando nada, porque ahí es donde la mayoría se detiene, y ahí es donde tú avanzas. Cuando repites estas acciones cada día, algo empieza a cambiar. Primero, de forma silenciosa, empiezas a sentir más control, más claridad, menos ruido mental. Luego ese cambio se vuelve visible. Tomas mejores decisiones, te distraes menos, cumples más de lo que empiezas. Y con el tiempo ya no es esfuerzo, es identidad. Porque dejas de ser alguien que intenta mejorar y te conviertes en alguien que actúa con disciplina. Y eso cambia todo. Porque cuando cambia tu identidad, cambian tus acciones. Cuando cambian tus acciones, cambian tus resultados. Y cuando cambian tus resultados, cambia tu vida. Pero todo empieza así, pequeño, simple, repetido, día tras día, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó. La mayoría pierde el día antes de empezar. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo nota. Pierden la mañana en distracciones, en hábitos automáticos, en falta de intención. Y luego se preguntan por qué no avanzan, por qué no tienen resultados, por qué sienten que el tiempo se les escapa. Pero no es falta de tiempo, es falta de control. Y tú no tienes que ser parte de eso. No tienes que vivir reaccionando. No tienes que empezar tus días en automático. No tienes que repetir el mismo patrón una y otra vez. Puedes hacer algo diferente. Puedes tomar el control desde el inicio. Porque la realidad es simple. Gana la mañana y ganarás tu vida. No porque sea magia, sino porque defines tu estado, tu enfoque y tu dirección desde el primer momento. Cuando empiezas bien, piensas mejor. Cuando piensas mejor, actúas mejor. Y cuando actúas mejor, todo cambia. Así de directo. Por eso, empieza mañana. No lo dejes para después. No esperes sentirte listo. No esperes motivación. Decídelo ahora y ejecútalo cuando amanezca. Elige tus hábitos. Hazlos simples, hazlos claros y cúmplelos sin excusas. Incluso si es incómodo, incluso si es difícil, incluso si nadie lo ve. Porque ahí es donde empieza la transformación real, en lo que haces cuando nadie está mirando. Si estás listo para tomar el control de tus días, comenta mañana, no como una palabra más, sino como una decisión, como el punto donde dejas de improvisar tu vida y empiezas a construirla con intención. Y suscríbete para más contenido que fortalece tu disciplina, afila tu mente y te convierte en alguien que no espera el momento correcto, sino que lo crea.